Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas en la cual participan diversas células y mediadores químicos. Se caracteriza por episodios de obstrucción variable que de características suelen ser reversibles de forma espontánea o ya sea con medicamento. En cuanto a prevalencia, es la enfermedad respiratoria crónica más frecuente en el mundo y según la OMS, de toda la población mundial, el 7% tiene asma. Aquí es importante el asma porque en cuanto a México, en las listas de las 10 primeras causas de consulta de urgencias y consulta externa está el asma. Y el 9% de los pacientes con asma tienen bajo control la enfermedad. O sea, eso quiere decir que el 91% o no está bajo control o ni siquiera saben que tienen asma. De la fisiopatología hay 3 principales causas: la obstrucción de la vía aérea, la hiperreactividad bronquial y la inflamación de toda la vía respiratoria. Aquí puse como que un esquemita. En cuanto a fisiopatología, pues es un chorro. Aquí nada más como que lo sinteticé. Para que haya un episodio o una crisis asmática, primeramente tiene que haber un estímulo, ya sea frío, alergia, por estrés, alguna infección respiratoria, tabaquismo, ejercicio, contaminación o incluso también algunos medicamentos. Estos estímulos provocan una activación celular. Hay muchos, nada más puse lo más importante. Se activan los mastocitos, los eosinófilos y los linfocitos. Estos van a liberar los mediadores de la inflamación. Por ejemplo, la histamina, las interleucinas, los leucotrienos, las prostaglandinas. Estos provocan una vasoconstricción del músculo liso y una inflamación. Esto va desde la nariz hasta los alvéolos. Nada más que la inflamación más importante está en los bronquios de mediano calibre. Si ven aquí en la imagen, hay 3. El primero es de este lado, no sé si se alcanza a ver el cursor. Bueno, es de un paciente que no tiene asma, así se observa. Este ya es de un paciente asmático de larga evolución, como quiera vemos un poco de inflamación, aún así no tenga ningún episodio o ninguna crisis. Y esta ya es en algún episodio o en alguna crisis. Entonces, estos mediadores van a producir los cambios. ¿Cuáles son los cambios? La inflamación en la vía aérea, secreción, edema de mucosa y una broncoconstricción. Quise mencionar de los fenotipos porque, bueno, yo esto no lo sabía, que hay muchos fenotipos del asma. Puse los 5 más comunes. Es la alérgica, que es más común en la niñez, con niños antecedentes de atopia. Está la no alérgica, que normalmente inicia en la adultez. Que es la de peor control, tiene exacerbaciones muy frecuentes, pero tiene buena respuesta a glucocorticoides. La de obesidad, que tiene síntomas más graves porque es una inflamación más pronunciada, y la tardía, que es la más común en las mujeres. De factores de riesgo del asma, ¿alguien me puede mencionar algunos? Pues antecedentes de atopia, Ajá. dermatitis atópica, Ajá. La obesidad, el género. Ajá. También los factores ambientales, no sé, por ejemplo, la exposición al tabaco o la contaminación, el smog, todo eso también puede ser. Rinitis alérgica. Ajá, muy bien. Bueno, el ambiente. En el domicilio, los ácaros, los animales. Aquí los puse todos, que es el humo de tabaco, los antecedentes de atopia que ya mencionaron, contaminación aérea automotriz, infecciones respiratorias virales, exposición elevada a alergenos y el uso de antibióticos durante la infancia. Eso también me llamó la atención porque en el artículo decía que el uso indiscriminado durante la infancia afectaba el periodo crítico del desarrollo del sistema inmune y nosotros mismos podríamos producirle al niño un asma alérgica. Los ácaros es la primera causa de asma alérgica y nada más como dato, el tabaco aumenta la gravedad del asma. Del cuadro clínico, pues ya sabemos, son 4 principales síntomas: la disnea, las sibilancias, la tos, que es el principal síntoma, y sensación de opresión torácica. Cuando a nosotros nos llega a la consulta un paciente con este cuadro clínico, pues nosotros ya a simple vista ya tenemos una sospecha. Tenemos que hacer un interrogatorio dirigido y centrarnos en estas 3 cosas.
Hacer los énfasis en los factores de riesgo, el historial familiar y los síntomas clínicos. Preguntarle al paciente si sus síntomas empeoran por la noche, si se desencadenan por infecciones virales o si se presentan después del ejercicio, e investigar los antecedentes personales atópicos. Después de esto nos dirigimos a la exploración física. Aquí menciona primero que hay que investigar signos clínicos del fenotipo atópico, porque como ya mencionaron, de la rinitis alérgica, el 70% de los pacientes con asma también van a tener rinitis alérgica. ¿Alguien me puede mencionar cuáles son los fenotipos del atópico? Las líneas de Denny Morgan, Ah, las ojeras, el saludo alérgico, ajá, puede ser. Una cara delgada o afilada, Ajá. ojeras, una apariencia cansada. Ajá. ¿Algo más? Pues son pálidos también, son muy pálidos los pacientes. Ok, muy bien, y también van a tener siempre como la boca semiabierta. En la exploración física, pues en el paciente bien controlado la vamos a encontrar normal. Nos va a tocar pacientes mal controlados en los que aún así no tengan un episodio o una crisis, vamos a poder encontrar un síndrome de rarefacción. Va a ser un tórax distendido, el frémito va a estar disminuido, vamos a encontrar hiperresonancia o el timpanismo y, repito, aunque el paciente no se considere que tenga algún episodio o alguna crisis, siempre van a tener las sibilancias expiratorias. Y bueno, en el paciente grave, pues vamos a encontrar cianosis, taquicardia, el tórax distendido. El diagnóstico. El diagnóstico del asma, no sé si recuerdan que Mireia ya nos había dado esa clase, que ella mencionaba que era clínico. Primeramente clínico, pero nosotros para poder confirmarlo tenemos que realizar la espirometría. Mencionaba que antes de nosotros poder poner en el expediente clínico que es asma, tenemos que pedir la espirometría. Y también antes de dar el tratamiento, no siempre se va a poder. Y bueno, aquí nuevamente es una tabla donde viene lo que nosotros podemos preguntar para hacernos una sospecha clínica del asma. Los claves que ya mencionamos, también puede haber síntomas atípicos como tos crónica, bronquitis de repetición, neumonía de repetición, que esto lo podríamos confundir también con un reflujo gastroesofágico. Investigar antecedentes de disnea, tos nocturna que despierta en la noche, tos o disnea con ejercicio y una tos superior a los 10 días después de las infecciones virales. Nosotros al pedir la espirometría como prueba de broncodilatador, normalmente la relación de la expiración vital forzada con la capacidad vital en niños es mayor de 80% y en adultos arriba de 75%. Estos pacientes van a tener esta relación por debajo, ya sea niños por debajo de 80 o en adultos por debajo de 70. Entonces, hacemos la prueba con el broncodilatador, que son 4 disparos con salbutamol. Nos esperamos unos 15 minutos y volvemos a repetir la prueba. Si hay un aumento del FEB del 12%, entonces se dice que es un patrón obstructivo irreversible y ya nos confirma el asma. ¿Alguien habló? ¿No? Okay. Una vez que tenemos la espirometría, antes de iniciar el tratamiento tenemos que hacer la clasificación de gravedad del asma. Son 4. Está la intermitente, la persistente, la leve persistente, la moderada persistente y la grave persistente. Yo aquí nada más me baso en la clínica, que es lo más importante. En la intermitente son síntomas muy esporádicos, menos de una vez a la semana, son exacerbaciones muy leves y los síntomas nocturnos son menos de 2 veces por mes. En la leve persistente ya al menos es una vez por semana, sin embargo no va a ser diario. Estas exacerbaciones pueden limitar la actividad y afectar el sueño y los síntomas nocturnos van a ser más de 2 veces por mes. Y ya en la moderada persistente son síntomas diarios, exacerbaciones que pueden limitar la actividad y afectar el sueño, los síntomas nocturnos más de una vez por semana. Y ya en la grave persistente pues son síntomas diarios, exacerbaciones frecuentes y todos los días en la noche síntomas.
Ahora sí, el tratamiento. Lo primero del tratamiento son la prevención de las exacerbaciones. Nosotros tenemos que identificar en el paciente o preguntarle al paciente si él ya ha identificado que él exacerba su asma. Está, pues ya lo vimos, el tabaquismo. Hay que enseñar, hay que educar, enseñar al paciente que hay que evitar el contacto con el humo, los ácaros en el polvo, lavar sábanas, cobijas, utilizar fundas especiales, reemplazar alfombras por pisos. En los animales, pues utilizar filtros o que no duerman en el hogar. Las cucarachas también son alergenos. Hay que limpiar de manera rutinaria todos los rincones y evitar pólenes y mohos intradomiciliarios. Ahora, el tratamiento del asma es escalonado. Se va a iniciar en el escalón más adecuado y su objetivo pues no es curar el asma, porque no se cura, es alcanzar el control y mantenerlo, que es lo más importante. Bueno, aquí puse un cambio importante que hubo en la GINA el año pasado. Normalmente nosotros iniciamos la monoterapia con los beta-2 de acción corta. Ya no es así porque aumenta el riesgo de exacerbación y disminuye la función pulmonar. Se va a iniciar el tratamiento desde que hacemos el diagnóstico con los glucocorticoides inhalados, porque estos reducen notablemente las hospitalizaciones y la muerte por asma, previenen las exacerbaciones y mejoran la función pulmonar y por ende los síntomas. Ya todos conocemos los escalones de la guía de la GINA del tratamiento. El paso 1 es, pues ya como lo mencioné, iniciar con los corticosteroides inhalados más el formoterol, que es el beta-2 de acción larga, pero va a ser según sea necesario, PRN, por razón necesaria. El paso 2, aquí ya vamos a mantener los glucocorticoides diarios o similar al paso 1, inhalados y el glucocorticoides más el formoterol PRN. U otra opción de tratamiento es los antagonistas de receptores de leucotrienos, que vendría siendo el montelukast. En el paso 3, aquí ya vamos a estar dando diariamente dosis bajas de esteroides inhalados más los beta-2 de acción larga, como el formoterol o salmeterol, más el SABA según sea necesario. Y en el paso 4 ya la diferencia es que ya no son dosis bajas, son dosis intermedias. Y en el paso 5 vamos a dar ya dosis altas. Y se supone que aquí ya referimos para investigación fenotípica y ya pues el alergólogo valora si se requiere inmunoterapia o también puede dar dosis bajas de esteroides orales. Durante del paso 1 al paso 5 siempre el tratamiento de rescate van a ser dos. Los glucocorticoides inhalados más el formoterol a dosis bajas o el salbutamol. Una vez que damos el tratamiento, hay que pedirle al paciente que vuelva a la consulta después de 3 meses. Hay que darle 3 meses de tiempo para que responda bien al tratamiento. Esto en el paciente normal. Si hablamos del paciente embarazada, hay que estarla revisando cada 4 a 6 semanas. Nosotros vamos a considerar una reducción. Si en los 3 meses se mantiene en control, le reducimos el escalón. Si no hay un control, entonces tenemos que aumentar el escalón. Siempre antes de mover el tratamiento tenemos que revisar la adherencia. Verificar que el paciente lo esté haciendo bien. Y bueno, este va a ser el ciclo del manejo del asma. Evaluamos, hacemos diagnóstico, hacemos control de síntomas, verificamos su técnica de inhalación y la adherencia al tratamiento, ajustamos el tratamiento, hacemos estrategias no farmacológicas, abordamos manejo de factores de riesgo modificables como la obesidad que mencionaban y revisamos la respuesta. Checamos síntomas, exacerbaciones, efectos secundarios y si no, pues otra vez el ciclo. Evaluamos, ajustar el tratamiento, revisar, evaluamos y así nos vamos. Entonces, nada más recapitular. El manejo del asma tiene que ser un abordaje integral. Desde darle la información completa de la enfermedad al paciente o a los padres, dado caso de que sean niños, las revisiones médicas regulares, enseñar al automonitoreo de los síntomas. Mencionaba también que tenemos que entregarle al paciente los planes de acción escritos para evitar que él vaya a
para que él sepa controlar la crisis o su episodio antes de ir a la consulta. Y tenemos que enseñar las habilidades para el uso del inhalador. Aquí puse un apartado del asma en el embarazo para ver las diferencias. Aquí no hay mucha diferencia, las ventajas van a ser las mismas porque en el embarazo no hay efectos adversos de los medicamentos. Lo que sí va a ser diferente es que si ella antes de embarazarse estaba en el paso 2 o en el paso 3 y se embaraza, así con ese mismo paso vamos a mantener todo el embarazo. Aunque ella tenga mejorías, por nada vamos a disminuir el escalón a como si fuera un paciente normal. Y si se ocupa subir del escalón, ese sí lo podemos hacer. En cuanto a técnica y uso del inhalador, el 80% de los pacientes no utiliza correctamente el inhalador. Por eso tenemos que hacer 3 puntos muy importantes. Elegir el correcto dispositivo considerando su edad, la economía y la capacidad del paciente. Revisar que lo esté utilizando bien, hay que pedirle que nos demuestre cómo lo hace. Y si lo hace mal, nosotros tenemos que corregirlo y hacerle una demostración física de cómo utilizar el inhalador correctamente. Aquí yo les había anexado un video, pero si quieren lo ven en casa para que lo vean más tranquilos. Porque a veces hasta nosotros mismos ni siquiera sabemos cómo se utiliza correctamente el inhalador. En cuanto al manejo de crisis asmática, primero tenemos que evaluar la gravedad. Ya ven que se divide en crisis leve, moderada grave y parada respiratoria inminente. En la crisis leve, pues va a ser una disnea leve, el paciente va a hablar en párrafos, va a tener una frecuencia respiratoria ligeramente aumentada, su frecuencia cardíaca se va a mantener en menor de 100 y pues bueno, va a tener sibilancias. En la moderada grave, pues ya va a haber un aumento de la gravedad de la disnea, únicamente el paciente nos va a hablar con frases o palabras cortas, su frecuencia respiratoria va a estar arriba de 20 y ya va a estar taquicárdico, arriba entre 100 y 120. Ya vamos a ver musculatura accesoria presente y pues todo lo demás, sibilancias presentes y su nivel de conciencia aún va a estar normal. Y ya cuando es parada respiratoria inminente, por ejemplo, arriba de 30 respiraciones por minuto se supone que ya se tiene que intubar ese paciente. No se debe llegar a eso, pero bueno, en dado caso de que tenga más de 30, se intuba. Ya va a haber una disnea muy intensa y a diferencia ya el paciente va a estar bradicárdico. Y ya no se van a escuchar sibilancias porque ya va a estar completamente obstruida la vía. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo? En crisis leve, que esto lo podría tratar el paciente en su casa normal, por eso hay que hacer el plan de acción por escrito. Se le da salbutamol, una dosis de 2 a 4 disparos, o en dado caso que sea por nebulización, y se evalúa en 15 minutos. Si responde, perfecto, se da el plan terapéutico por escrito y personalizado. En la crisis moderada, vamos a hacer rondas de salbutamol hasta 3 dosis de 6 a 8 disparos. Esperamos 20 minutos y evaluamos. Perdón, esperamos 15 minutos y reevaluamos. Si responde, excelente, se da de alta y nada más se agrega prednisona oral por 5 días. Y ya en la crisis grave, aquí ya se tiene que dar oxígeno suplementario, el salbutamol, se agrega bromuro y hepatropio y se da de una vez la prednisona oral o el esteroide intravenoso en lo que el paciente es trasladado a una sala de urgencias. Aquí puse también el manejo de la GINA para que vean nada más la diferencia, que ellos lo manejan desde la leve a moderada, se da el esteroide oral y se da el oxígeno suplementario y lo demás se mantiene igual. Los criterios de referencia al segundo nivel. En una crisis aguda, pues desde que el paciente tiene una crisis moderada, ya lo referimos al segundo nivel, ¿ok? En cuanto a un asma crónica, lo vamos a referir cuando haya historia de exacerbación severa, cuando tengamos dudas del diagnóstico, cuando sea un asma no controlada aún estando en el escalón correcto de tratamiento, cuando se asocia a otras patologías, quienes hayan recibido más de 2 ciclos de esteroides al año o cuando haya sido una exacerbación que haya requerido hospitalización, pues lo referimos. Aquí puse una tablita de la duración de los días de incapacidad durante el ataque agudo.
ahí ya depende mucho del médico y de su valoración clínica. Si el paciente todavía tiene pues ligera limitación de la actividad física, lo óptimo es que se den 3 días de incapacidad, para que sepan. Bueno, puse un cuadro clínico y unas preguntas bien fáciles. ¿Quién me lo quiere leer? ¿Alguien me lo quiere leer? Yo lo leo. Ok. Dice, un adolescente masculino de 13 años de edad fue llevado a su consulta de medicina familiar por presentar un cuadro de rinorrea hialina, tos, odinofagia y fiebre de 38 grados centígrados. 10 días después vuelve a la consulta porque desde hace 2 días tose más frecuentemente. La madre agrega que no le impide jugar fútbol. Se refiere a no ser la primera vez de un episodio similar. Hace 4 meses presentó mismo cuadro. Repetidos episodios de bronquiolitis durante los primeros años de vida. En el último año ha presentado 2 a 3 infecciones respiratorias de vías altas, quedando con tos después de resolución de infección, sobre todo por las noches. En uno de ellos, con dificultad respiratoria y tos que se dio a los pocos días, sin necesidad de acudir a su médico. Exploración física, buen estado general, sin rasgos característicos, coloración de piel y mucosas normal. En la auscultación pulmonar se encuentran sibilancias respiratorias en ambos campos pulmonares. Okay. Les voy a hacer una pregunta y ustedes me dicen, levantan la mano. Según el cuadro clínico del paciente, ¿cómo clasificaría la gravedad del asma? Leve persistente. No, Intermitente. intermitente. ¿Por qué? Es menos de 2 veces al mes, 2 episodios al mes. Es menos de una vez a la semana. Ajá. Las Dice que las exacerbaciones observaciones son- nocturnas. El cuadro nocturno. No hubo limitación de actividad. Ajá, no hay limitación de la actividad. Sí, también. Y su último episodio fue hace 4 meses. Ajá. ¿Cómo realizaría el diagnóstico de confirmación? Confirmación, espirometría. Con la espirometría. Ujú. ¿Cuál es el principal síntoma clínico del asma? La tos. La tos. La tos. Ujú. Por último, en una crisis asmática, ¿cuál es el tratamiento más rápido para la resolución de la obstrucción bronquial? Beta 2 Beta agonista 2 adrenérgico. agonistas adrenérgicos. Ajá. Bueno, entonces sí pusieron atención y se terminó la clase. ¿Alguna duda? No, ninguna. No, Muy muy bonita tu completa. clase. Muy completa tu clase. Sí, excelente clase. Ujú. Gracias. Doctora, Igual. yo tengo una duda. Yo no tengo una duda, pero a lo Un mejor comentario. un comentario que me gustaría agregar. La verdad, sí, tu clase estuvo muy buena. Solo encontré que podías utilizar espaciadores para utilizar los aerosoles que se recomendaban para cualquier edad, pero de preferencia en niños y adultos mayores. Y la utilidad de estos es que cuando utilizas el medicamento disparado directamente, la velocidad que tiene hace que choque con la faringe y que gran cantidad del medicamento no llegue hasta los pulmones. Por eso los espaciadores se utilizan para que el espacio que tiene haga que se disminuya la velocidad del medicamento y que puedas inhalarlo de una forma más correcta y que llegue hasta el pulmón. Pero nada más, o sea, todo lo demás pues, estuvo muy bien, solo agregar eso. Karen, Muy bien. A mí también me gustaría agregar algo, pero bueno, Ahorita. primero algo. No, Perdón. no, tú, dale. Bueno, nada más para recordarles que después de una crisis asmática se tiene que citar a los 7 días en la consulta para checar la adherencia al tratamiento, si va a continuar con el mismo o ver qué pasa con ese paciente. No sé si mencioné, lo que pasa es que tuve problemas con mi internet y no sé si lo mencionaste, lo de la profilaxis, si se le puede decir de esa manera, cuando se va a practicar deporte en una persona que ya tiene el diagnóstico de asma, 2 disparos del salbutamol antes de 15 minutos antes de la actividad.
Ese Sí. es mejor. Ok, eso no lo sabía. Muy bien. Pues yo también a lo mejor como comentario nada más de, bueno, es que como mencionaste los alimentos que pueden ser alérgenos, pues hacerle hincapié por decir a las mamás que pueda haber, no sé, algún peligro de que sus niños vayan a heredar asma o conforme al desarrollo que eviten antes del año consumir alimentos, los niños como la leche, bueno, o sea, leche obviamente de vaca, huevos, los mariscos, o por decir frutas como la fresa, el mango y también las nueces. Bueno, los que pueden provocar alergia. Muy bien, la verdad, muy buena clase, Ana. Muy buena Y clase. nada más para agregar algo en cuanto a los efectos adversos de los esteroides, van a influir también o van a tener impacto sobre la talla en niños y puede también desarrollar candidiasis orofaringe. O si nos habían dado ese comentario que después de los disparos, recordarles que se tenían que enjuagar la boca. Sí. Yo he leído que con bicarbonato. Yo leí que con agua simple puede ser Era suficiente. suficiente. Doctora, Dígame. bueno, oye, una duda, doctora. ¿La sensibilidad y la especificidad de la espirometría, sí la checaste? No. Decía que, bueno, no la chequé, pero decía que una espirometría negativa no excluía el diagnóstico de asma. Ok. Bueno, si lo puedes investigar. No sé si tengan más dudas para la doctora. Muy buena clase, doctora. Gracias, doctor. Muy completa. ¿Algún comentario más? ¿De alguien? Pues nada más agregar, digo que la clasificación que pusiste del asma está bien, es la que se usa, pero también podemos clasificarla según su control. O sea, podemos decir que La verdad es que había muchas clasificaciones, Sí, hay había un muchas chorro. en cuanto a niños, pero no me metí mucho en pedia porque supongo que vamos a ver específicamente asma en pediátricos. Ujú, sí, nada más ese comentario, Sí. pero muy bien. Muy bien.